me doy cuenta que no llevaba la cartera. Y yo me subí con la cartera al vehículo. Y aquella situación como la pálida, dice uno. Se siente una cosa helada porque lo que a mí sí me importaba el DUI, pero también me importaba la tarjeta, ¿verdad? La que pasamos así, que le hacen así. Iba a pagar uno. Ay, dije yo, me quedé sin ese volado. Mire, hermanos, increíble. Desde el lugar ahí donde el hermano David ya ni entramos. Allá donde el hermano David Pleites íbamos y me tocó regresar y fuimos donde mi hija y le dije, aquí estábamos y empezamos a hacer todo el trayecto. Cuando yo me senté, me acordé que yo tengo la costumbre y que ya me regañaron los hijos, porque los hijos cuando crecen nos regañan a uno, y me dijeron, ¿por qué no te la sacas de un solo? Entonces yo me saco la cartera y la dejo a media asta. Entonces la cartera se me cayó en el carro. Y empiezo yo, ¿verdad? Ya en la gran aflicción a buscar en la oscurana, haciéndole. Y ahí es la tal cartera. El color creo que me volvió, ¿verdad? Y ya tranquilo. He perdido cámara así, que al bajarme del vehículo, ¡pum! No sé por qué nadie se la robó ese día, porque ahí en la 25 la boté, pero siempre de noche. Si hubiera sido de día no hubiera durado ni 5 minutos, ¿verdad? Así es de que cuando uno pierde algo, con ese algo que uno pierde, se le van un montón de situaciones, ¿verdad? Bueno, en caso del dinero, pues pierde el dinero, pierde documentos, hay que volverlos a sacar. Pero, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente horrible? Generalmente se siente, como dice aquel, fue horrible perder algo. Y más si usted no lo puede recuperar. Póngale los que cargan su licencia y cargan una serie de cuestiones, ¿verdad? Cuando las personas pierden la esperanza, lo pierden todo. Hay un dicho, ¿verdad? Que la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando uno pierde algo, lo pierde, perder la esperanza es perder toda aquella expectativa que tengo yo de mi vida, de aquello que yo quiero lograr. Cuando decimos de expectativas es porque yo veo hacia el futuro y estoy esperando que eso se me dé en un tiempo específico. Y cuando las personas ya no esperan nada de la vida, algunas personas llegan a perder hasta el deseo de vivir. Y llegan con esa situación hasta quererse morir. A veces dice la gente, mire, es que yo ya no sé para qué estoy viviendo. Cuando ya se derrotó porque su expectativa de vida ya no le da más. El apóstol Pablo no fue la excepción a esta situación y tuvo experiencias que lo llevaron a él a perder la esperanza. Si usted busca en 2 de Corintios capítulo 1 de los versículos del 8 al 10, la palabra del Señor nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, el hombre que había llevado todo el evangelio hacia ese sector de la población al cual los judíos no podían llegar, y él llegó, ¿verdad?, a los gentiles, se sentía de esa manera? Porque recordemos que en medio de cualquier situación que nos llega a la vida, a nosotros se nos olvida de quién dependemos. Y aun cuando conocemos de que el Señor lo es todo en nuestras vidas, se nos olvida que el Señor tiene el control de aquellas situaciones, por difíciles que parezcan.
Pero en ese espacio, en ese momento que nos están sucediendo las cosas, nosotros llegamos hasta aún a desconfiar del Señor, ¿verdad? Y por ello es que nosotros siempre andamos buscando el famoso contacto o el famoso conecte. ¿Por qué? Porque deseamos que las cosas se nos den de la manera que nosotros queremos y no se las dejamos al Señor. Quiero darles a ustedes 3 consejos prácticos que le van a ayudar para superar esos momentos en el cual usted o yo hemos perdido la esperanza. El primer aspecto es entender que todos los seres humanos podemos perder la esperanza al descubrir nuestra impotencia ante las situaciones difíciles de la vida. La impotencia nos dice que los seres humanos no somos todopoderosos y que necesitamos a un Señor y Salvador para nuestras necesidades. De acuerdo al diccionario, a mí siempre me gusta ir a buscar qué es impotencia. Y uno dice, bueno, que no tiene poder. El diccionario lo define como la incapacidad de hacer algo por nuestra fuerza o por nuestro poder. ¿Qué poder tiene usted? ¿Qué fuerza es la que usted tiene? En el ámbito físico, usted dice, pues yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. En el ámbito de trabajo, yo puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Pero cuando el Señor, nosotros decimos que tenemos que acudir al Señor, es porque la impotencia para cubrir algunas áreas de nuestra vida solo van a ser suplidas por la presencia del Señor en nuestra vida. Y allí nos vamos a declarar entonces nosotros que somos impotentes para alcanzar ciertas cosas. Descansamos en nuestra fuerza, descansamos en aquello que yo digo, miren, yo soy capaz de hacer esto, yo soy bueno para hacer esto otro, pero si el Señor quiere, Él lo va a permitir. Hablábamos con Roberto acerca de una persona que era muy buena para dirigir, para hacer esto y todo lo otro. Y en el trayecto de un lugar hacia otra ciudad, de un país hacia el otro, quedó trancado de su garganta. Porque es en el poder del Señor. No, yo puedo decir, no, yo soy bueno para hacer esto, pero ¿y qué tal si nos quedamos trancados en algo? Y solo el Señor puede hacer ese milagro. Entonces la impotencia es una incapacidad de hacer algo porque yo puedo hacerlo. Es diferente, ¿verdad? Que usted le diga, mire, ¿usted puede hacer este trabajo? Sí, yo puedo. Pero van a haber situaciones en las cuales usted no va a poder hacer algo. ¿Debido a qué? A que usted no tiene la capacidad que el Señor tiene para poder realizar algo. Fíjese que en la vida nosotros nos van a suceder ciertas situaciones. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué nos provoca a nosotros sentirnos impotentes? ¿Qué le puede provocar a usted que en una determinada jornada, en la mañana, en cualquier hora del día, usted diga, soy impotente para realizar esto? Una frustración. Y una frustración llega como consecuencia de que usted se da cuenta de que por más que usted haga, no va a poder hacer las cosas. Simple cuando usted va a hacer un trámite a un lugar. Si usted no se encomienda al Señor, usted, no, pero si el trámite no tiene nada que ver con las personas que yo voy a ir a ver, pero sí, encomiéndese al Señor. Y todo lo que usted haga, le va a ir bien. Fíjese que en nuestro diario vivir, en lo común, vivimos con impotencia ante aquellas cosas que no podemos cambiarlas. Hay cosas que usted no las va a poder cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted en el negocio? ¿Podrá cambiar la situación que está generando el ambiente actualmente en nuestro país? Usted no puede. Encomiéndeselo al Señor, su negocio. Y usted va a ver la diferencia. En el hogar,
Hay situaciones en nuestros hogares que no los podemos cambiar porque no está en mi fuerza. Y yo me declaro impotente. Yo les decía a los hermanos anoche, en la reunión que tenemos, y yo les decía, miren, hay un libro que dice El hombre frente al espejo, y dice que cuando uno se mira frente al espejo, y a mí me había pasado, yo me levanté, me puse frente al espejo, vi la grandeza del Señor en mi vida, pero además de ver la grandeza, pues me hizo, todos los que estamos frente a un espejo nos vemos bien. Pero yo tenía ciertas cosas que yo decía, hay cosas que yo no las puedo hacer porque no es en mi fuerza, sino que tiene que ser en las manos del Señor. Entonces, cuando usted se da cuenta que en su familia tiene problemas, porque los que estamos acá no va a decir que, no, yo no tengo problemas, como me dijo una persona por ahí, no, mira, yo estoy bien en todo. Ya llegó al último nivel, porque realmente nosotros todos tenemos problemas. En casa, en el hogar lo tenemos, con los hijos. Y usted dice, mire, si yo solo un hijo tengo, yo no tengo problema. Ese hijo puede ser que sea el que le dé lata a usted. Y usted dice, no, yo no tengo problemas. A lo mejor usted no los quiere ver, ¿verdad? Nosotros conocimos a una persona que decía, mire, yo con mis hijos nunca los he regañado. Pero si usted le prestaba una bicicleta, el cipote se la iba a vender. Y yo les decía ahí en la casa, miren, si llegan a venir fulano, no va a ser que un día venga a pedirme la guitarra, porque sabe, yo no tenía bicicleta, pero sí tengo guitarra. No va a ser que un día diga, miren, no puede ni tocar guitarra, pero no va a ser que venga a pedir la guitarra porque dice que, ese la iba a vender. Cualquier cosa va a vender o iba a vender. Pero la mamá decía, yo no tengo problemas, y el papá igual. Un hijo podemos tener con la familia, en el hogar. Siempre estamos llenos de problemas en el hogar, pero lo que sucede es que muchas veces no se los queremos poner al Señor. Y esos son problemas. Muchas veces, ante la incapacidad de hacer algo por nuestra propia cuenta, entramos en situaciones que nos van ahogando. Fíjese que nos consumen nuestra energía y nos alejan cada vez más, dice, de aquellos que quisiéramos modificar. Porque yo quiero modificar algunos aspectos en mi vida o algunos aspectos en mi trabajo, donde yo estoy, pero no lo puedo hacer sin darnos cuenta de que nuestra capacidad de modificar algo es limitada. Tenemos un límite hasta donde nosotros podemos llegar y hacer que algo funcione, porque de ahí lo demás es trabajo del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, no, si yo puedo, cuando deberíamos decir, si el Señor quiere, vamos a poder. Porque Él es el omnipotente, el que todo lo puede. En la facultad de liderazgo se les enseña las 4 cualidades del Señor, ¿verdad? Y una de ellas es que Él es omnipotente. Sabemos que hay cosas que no las vamos a poder modificar. Yo no las puedo modificar, pero el Señor sí. Él nos va a modificar. Y quisiéramos tener un poder especial para que nada afecte nuestra comodidad o la de aquellos a quien nosotros amamos. Y ante la situación difícil que se nos presenta, muchas veces sentimos o vemos como que estuviésemos construyendo un castillo de naipes. No sé si alguna vez ustedes han jugado a hacer un castillo con los naipes, y si usted pone una pieza, la pone mal, se le derrumba. Y así vemos cómo muchas veces nos caen las cosas. ¿Por qué? Porque las situaciones yo no las puedo arreglar a mi manera, sino que la tenemos que arreglar a la manera del Señor. El Señor es el que tiene el control, y cuando la impotencia toma su lugar en nuestras vidas, nos conduce a vivir situaciones que sabemos de antemano que son imposibles de saldar. Pero hay algo muy especial. Se nos olvida que Dios es todo poder. Que para Él, como decía el canto, para Él todo es posible. Pero realmente para los que creemos en el Señor Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo decía ahí en la lectura que teníamos,
pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Ahí en 2 Corintios 1:8, más allá de nuestra fuerza. Nosotros tenemos una capacidad. Hay un término que los médicos, creo, dicen, el umbral del dolor. Hay un umbral del dolor hasta donde usted puede resistir. No sé cuántos de ustedes les gusta ir al dentista. Y en una ocasión me dice la persona que me atendía a mí en el seguro que tenía en el ISBM, y me dice: ¿cree, don Carlos, que puede aguantar que le haga este trabajo sin anestesia? Y con solo que empieza a oír uno el motorcito ese y se lo ponen en el diente, pega uno el brinco. Y le dije: creo que no, le dije. ¿Por qué? Porque fíjese que dice, tenemos como un límite. Por eso dice Pablo, más allá de nuestras fuerzas, hasta dónde nosotros tenemos la capacidad para soportar. Yo no sé cuántos de ustedes puedan soportar el dolor. Y a ver, nosotros decimos, nos la llevamos de, así, ¿verdad? El término, disculpen, de machito, y decimos, no, esto ya se me va a pasar. Y el dolor no se le pasa, entonces tiene que venir a tomarse una pastilla. Con el dolor de cabeza nosotros muchas veces lo tomamos en broma, ya me va a pasar, decimos. Y no nos tomamos la famosa pastilla para el dolor y se nos convierte en una migraña, nos puede convertir en algo mucho más duro para nuestra vida o para nuestra salud. Pero fíjese que lo bueno de todo esto es que las promesas del Señor dice que nos dan fortaleza en cualquier situación en la que usted o yo estemos viviendo. Hay promesa para soportar la situación por la cual estamos pasando. Isaías 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿en quién está esperando? Usted espera en el Señor, entonces usted va a tener fuerzas para resistir. Porque muchas veces a nosotros nos sucede que decimos: miren, yo voy a ver cómo le hago, voy a mover o voy a mover lo otro, pero yo creo que lo voy a poder lograr. Nunca lo vamos a poder lograr. Si nosotros dijéramos, si el Señor quiere, entonces eso que usted está pidiendo, el Señor se lo va a dar. ¿Por qué? Porque dice que nos va a dar nuevas fuerzas. Las fuerzas de nosotros ya terminaron, ya flaquearon. Quiere decir que tenemos un límite hasta donde nosotros podemos resistir. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que estamos dejando de lado al Señor y creemos que nosotros somos los poderosos. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted por algo? Y muchas veces ese algo Dios se lo ha mostrado de que lo va a tener. ¿No le ha sucedido? Hay gente que de repente ora por usted y le dice, y tienen una palabra profética. Hay gente que tiene esa situación de que ora por usted y le dice algo, pero se lo dice en una oración tan sencilla que usted dice: yo estaba esperando una palabra para mi vida y me la dijeron en esa oración. Entonces la palabra profética se puede dar en ese momento y usted dice: ¿y cuándo? Y es en el tiempo que el Señor quiera. Entonces, pero ¿qué sucede cuando usted dice: ¿y cuándo me lo va a dar? Y ahí decíamos que cuando uno espera, desespera. Y en esa desesperación que tenemos, nos llega a nosotros la impotencia de poder ver aquella situación que nosotros deseamos. Usted le dice a alguien: mire, esta casa va a ser suya. ¿Cuándo? En 20 años. ¿Qué hacemos primero? Nos aprendimos las vocales, decimos nosotros la cuarta vocal, ¿verdad? La tercera es la que decimos, va. De aquí que sea. Siempre, ¿va? La cuarta la dicen en Estados Unidos, va. Oh. Pero nosotros lo decimos así, va. Y de aquí que sea.
A usted le dicen, mire, su hijo cuando sea, va a llegar a hacer esto. ¿Quién sabe si lo voy a ver? Nunca creemos. Y usted se desespera porque usted quiere ver. Sabe que nosotros somos una sociedad de consumo, que estamos viviendo la etapa del momento de hacer todo instantáneamente. Entonces nosotros quisiéramos que el Señor nos ofrece algo y así, sopa de cualquier marca. Como dice, mira, hay una persona que se casó y dijo, mire, yo aprendí a cocinar. Así le dije yo, ¿y qué puede hacer? Sopa ramen puedo hacerme. En un abrir y cerrar de vaso, ella podía hacer. Solo le echaba el agua caliente, lo tapo y espero. Y mire, y me dijo el nombre del esposo, viera qué feliz. Hinchado va a estarle de tanta sal que le está dando todos los días. Obtengo yo las cosas en el tiempo adecuado, pero a veces hay cosas que el Señor se va a tardar. Y en esa espera, la espera desespera. Entonces, cuando yo no lo tengo en el espacio que yo creo que lo debo de tener, yo me desespero. Entonces, cuando entramos en eso, entramos en una desesperanza. Pero créame, no solo a usted le sucede, a todos nos ha sucedido. ¿Y sabe a quién le sucedió? Le sucedió al padre de la fe, a Abraham. Dice que el Señor a Abraham le dio una promesa. Y esa promesa, él salió de su lugar, dice que salió de Ur de los Caldeos y empezó y todo el Señor se lo contó como un hombre de fe. Pero hubo un momento en que a él como que le cayó, decimos nosotros, el 5 y dijo, bueno, y si me dijeron que voy a ser padre de un montón de gente, pero yo hasta este momento ya no veo nada y ya estoy declinando, ya estoy viejo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Es que yo ya estoy viejo, miren ya. ¿Y cuándo se va a ver eso? ¿Cuándo lo voy a tener? En el tiempo que el Señor quiere que las cosas sean. Fíjense que Abraham, ve ahí Romanos 4:18. Ahora sí tenemos que usar la Biblia porque hoy no hay proyección. Dice que él, fíjense bien, Romanos 4:18, él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Eso usted lo encuentra en Génesis, en el capítulo 15, de los versículos del 3 al 5. Y dice que el ángel le dijo que saliera y que viera las estrellas del cielo. Y le dijo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces él tenía eso, ¿verdad? Y la promesa la recibe. Y Abraham en ese momento, que así se llamaba, el Señor le cambió después el nombre. Y le dijo, ya no te llamarás Abraham, ¿verdad? Que Abraham significa padre enaltecido, sino que te llamarás Abraham, que ya significa padre de multitudes. Y entonces digo, ¿cómo es que yo me voy a llamar Abraham y no soy todavía padre de familia? Y aquí dijo y habló con el Señor y le dijo, aquí que quizás mi siervo es el que me va a heredar, ¿verdad? Y entonces uno de estos, porque era la costumbre que un esclavo podría ser el heredero, el más allegado, el mayordomo. Y entonces, ¿cómo es posible? No, le dijo, el Señor se lo confirmó, no, tú vas a ser padre. E igual sucedió con Saraí. Saraí se llamaba así y su significado es princesa. Entonces ya no te vas a llamar princesa, sino que te vas a llamar madre de naciones, que es Sara. Y fíjese que empezó la desesperación de los dos, ¿verdad? Y yo cada vez más viejo y nunca tengo lo que el Señor me prometió. Entonces en ese momento hubo una desesperanza. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Porque después, si usted lee todo eso del Génesis, ahí en los capítulos del 15 y un poco antes, ¿verdad? El 14, usted se va a dar cuenta de que Abraham después dice que le cree al Señor. Pero dice que después se rieron, ¿no?
Por cierto que el hijo de la promesa se llama risa, que es Isaac. ¿Por qué? Porque te reíste, le dicen a Sara. Y Abraham, y seré, ya siendo yo viejo, voy a poder ser tal cosa. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá, de los que peinamos canas, y hemos llegado a pensar, pero yo así viejo, ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo en una ocasión predicando a un grupo de hombres, les decía, miren, fíjense que Golda Meir, la primera ministra israelita, llegó a ese cargo cuando ella tenía 92 años. Y uno dice, ¿cómo una persona? Miren aquí nomás en el país, la que era ministra de salud. Aunque la gente dice, miren, se duerme, pero esa mujer está más despierta que cualquiera de nosotros. Fue la primer médico del país, ¿verdad? Que se graduó en el país, y la señora pues tiene una gran capacidad y siempre tiene un caballero de armas, una secretaria, ¿verdad? Que le pega el codazo como que dice, mire, ahora le toca a usted. Y la persona contesta y dice todo lo que tiene que decir. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero a mi edad, ¿y qué voy a hacer yo a mi edad? Pues a la edad que usted está. A lo mejor a usted le dio el Señor una promesa y usted no se la está creyendo, porque está creyendo en sus fuerzas, no en la fuerza de Él. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que cuando sintamos nosotros que la impotencia nos llega, descubramos que en el Señor somos potentes para obtener las cosas, porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. El segundo aspecto, hermanos, las situaciones de impotencia serían nuestra mejor escuela para aprender una fuerte confianza en el Señor. Cada situación de impotencia que llegue a mi vida debería de ser una escuela que me deje una enseñanza a mí, para que si me llegara otra vez a suceder, yo tengo la confianza puesta en el Señor y voy a decir, pues si el Señor me libró de aquello, estoy seguro que me va a librar de esta otra. Porque cuando dice, mira, y no te dejó escuela, no te dejó enseñanza lo que te pasó. Había una canción en la época que a mí me tocó vivir la juventud, ¿verdad? Ya hace bastante. Y decía, nunca volveré a pasar, decía un cantante, por ese camino, en una canción en inglés, ¿verdad? Nunca volveré a pasar por este lugar. Si lo parafraseamos en español, usted dice, ¿y qué tal si usted camina en la oscuridad y se cae? Usted dice, por este camino no me voy a ir. Se tropezó, usted dice, no me había fijado que había una grada, ya no le va a suceder. Eso le tiene que dejar una escuela, porque no puede ser que usted se tropiece con la misma piedra. No estoy hablando de canciones, pero sucede, ¿va? Pero así dice, usted vuelve a tropezar, y cuando tropiece en la misma situación que antes le generó problema, entonces usted no ha tenido escuela. Por ello dice que la situación de impotencia sería mi mejor escuela, mi mejor enseñanza para poder aprender que mi confianza está puesta en el Señor. Y yo debo de creer. La impotencia, fíjese que no es una debilidad, solo es reconocer que la medida de la capacidad de la cual hemos sido nosotros hechos. O sea, yo tengo mis límites, se los decía al principio. El Señor nos ha establecido límites, nuestra fuerza, nuestro umbral del dolor, hasta dónde yo puedo soportar, hasta dónde yo puedo hacer algo. Pero si yo creo que soy todopoderoso, solo el Señor es todopoderoso. Entonces estoy ocupando el lugar del Señor. Quiere decir que yo debo de llegar a Él, al Señor, y le debo de pedir el auxilio a Él. Aprender a confiar en el Señor no es una opción, es una necesidad en el hombre. Usted tiene que aprender a confiar en Él, a decirle al Señor, yo no quiero. Es como muchas veces nosotros decimos, yo no quisiera, pero tengo que depender. Y voy a depender para todo. ¿Solo va a ser para esto? No, tiene que ser para todo. Señor, yo no tengo comida, pero tú vas a proveer. No tengo trabajo, tú vas a proveer.
No tengo para sostener mi familia, pero tú vas a proveer. No he visto justo desamparado, ni que su simiente ande mendigando el pan. Haga suyo la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en el problema que tenemos y no nos damos cuenta del Dios todopoderoso que tenemos. O sea, esa es mi impotencia, pero en el Señor somos poderosos, pero no porque yo lo sea, sino porque el Señor es el que toma mi lugar. Entonces, el Señor va a pelear mis batallas. No es la batalla mía. Le voy a pedir que Él venga y que Él me acompañe, que Él me acuerpe, que Él vaya adelante peleándola por mí. Yo realmente soy, dice, cuando hay un canto que dice, somos más que vencedores. Y dice que el más que vencedor es aquel que disfruta que el otro ganó y que el otro solo le aplaudió. Entonces yo soy más que vencedor. El Señor venció. Nosotros solo decimos gracias porque venciste. Y porque a través de esa situación yo también puedo obtener un premio que es la vida eterna. Busque Efesios 3:12, por favor. Vea lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces aprendemos a confiar en el Señor. ¿Cómo? Cuando yo me doy cuenta que no es opcional, sino que debe ser una necesidad en mí. Efesios 3:12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿De qué manera? Con confianza, por medio de la fe en Él. Yo debo de llegar delante del Señor y decirle, papá, ¿cómo llegan los hijos delante de ustedes, hermanos? Todos aquí los que somos padres hemos tenido hijos pequeños. Nuestros hijos llegan, ellos no saben cuál es la situación que nosotros estamos viviendo, sino simplemente el hijo es hijo y llega, papá, quiero. Papá, necesito. Para mañana tal cosa. ¿Y qué hace el papá? Le dice que no tiene. A veces puede hacer, pero si no, no le va a decir que no tiene. Se va a ir a buscar a alguien, como decían en mi pueblo, va a ir a trampear, decían. Porque va a ir a ver a quién le hace el favor de poder conseguir las cosas. Pero realmente los hijos llegan con seguridad y dicen, papá, fíjate que quiero esto y esto. Yo me recuerdo cuando mi hijo estaba saliendo de bachiller, en el colegio tenían la costumbre de que mandaban a hacer todo un equipo, ¿verdad?, de graduación. Y llegó Ever y me dijo, fíjate, papá, que ya llegaron a decirnos cuál es la camisa de promoción y todo el paquete de promoción. Así, ¿cuánto cuesta? 950 colones. Y hay otra opción. Sí, me dijo, pero yo escogí la de 950. No me dijo, podés, papá. Aquí está él, y le digo yo, mira, esta chumpa cuesta tanto. Le digo, es que es reversible, me dijo, que hay. Y entonces, los hijos son así, pero ¿por qué? Y la cuestión es que él llegó con confianza, no dijo, mi papá no me va a decir que no. Ay, disculpen que siempre pongo ejemplo, pero como solo puedo hablar de los míos, no puedo hablar de los demás, ¿verdad? Y esto es cierto. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, debemos llegar delante del Señor. Él es nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades. Y muchas veces, así como llegamos con nuestros papás, papá, fíjese que yo a mi papá no lo voceaba, pero como los hijos modernos lo vocean a uno, ya parece que es un hermano, bueno, que casi nos vemos iguales con él. Ya me está alcanzando en las canas. La situación es que yo llegaba, papá, fíjese qué tal y tal cosa. Vaya, me decían. Ahí mi papá me decía, mírame cuando me saque la lotería, me decía. Y una vez le dije, papá, pero yo nunca veo que compre billetes. Pues sí, entonces cuando me saque la lotería te voy a comprar eso. Pero llegaba y le decía, fíjese, papá, que yo quiero esto. Y entonces, pero de alguna manera siempre las cosas, las necesidades eran suplidas. Entonces cuando usted llega, debe de llegar con esa confianza delante del Señor y decirle, papito, aquí estoy. Yo necesito esto. Recuérdese que usted y yo somos sus hijos. Por lo tanto, podemos llegar de manera confiada ante su presencia y pidámosle auxilio en la situación que yo no puedo hacer.
Por ejemplo, usted quiere cambiar un esquema en la vida de sus hijos o de su familia, no lo trate de hacer. Una persona me decía ayer que habían puesto algo, ¿verdad?, en el Facebook, como ahora es el a través del cual uno se da cuenta de todo. Es el famoso, es la vivienda del barrio, es el mesón y toda la cuestión que usted le quiere llamar. Ahí se da cuenta uno de todo. Hay chambre, en otras palabras. Y decía, no trate de educar algo así como obligando a que se hagan las cosas, sino que sé tú el ejemplo. Estoy parafraseando, ¿no? Quien me lo contó no me lo dio escrito, entonces me estoy queriendo recordar, pero más o menos así fue, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos decirle, mira, deja de hacer esto porque... Y nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo voy a poder cambiar una actitud o una conducta, por ejemplo, en el hogar, en la familia o en los hijos, si realmente yo no estoy dando ese ejemplo? Entonces, por eso dice que cuando hay situaciones que las podemos modificar si vamos delante de la presencia del Señor. Y a Él hay que pedirle el auxilio. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes le cerrarían la puerta a sus hijos si ustedes estuviesen en una oficina y sus hijos llegaran y usted sabe de que, o el hijo sabe de que hay que pedir audiencia, es una persona muy importante o está en un cargo que primero hay que tocar, hay que ir con la secretaria? ¿Qué hacen los niños o qué hacen los hijos? Simplemente ellos llegan, abren la puerta y usted le dice, no entre porque no han hecho una cita. Simplemente los hijos van a llegar, se van a entrar, van a llegar a sentarse en el escritorio, van a hacer lo que ellos siempre llegan a hacer y usted se va a quedar quietecito. ¿Por qué? Porque llegamos con una palabra que aquí lo acabamos de mencionar, confianza. ¿Y la confianza qué la genera? La confianza la genera el trato que tenemos con el Señor. ¿De qué manera tengo que llegar yo delante del Señor? Debo llegar con confianza. Y fíjese que dice Romanos 5:4 que la paciencia, la prueba produce esperanza, y la esperanza, en el versículo 5, no avergüenza. Entonces usted debe llegar delante del Señor y se da cuenta de que nosotros todo el tiempo llegamos delante del Señor para pedirle. Es raro que lleguemos, Señor, te agradezco. Pues no, Señor, ayúdame en mi necesidad. Siempre. Y el Señor, a pesar de que usted le dedique un poco de tiempo, no le dedica todo el tiempo que usted pueda tener, el Señor le atiende en su plegaria. Porque hasta este momento a todos nos ha sacado el Señor adelante. Y fíjese que en medio de cualquier situación por la que pasamos, dice que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hebreos 3:16 nos alienta a hacerlo de esa manera. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la situación que usted está pasando? ¿Cuál es el deseo que hay en su corazón? Lo que usted está esperando. Entonces simplemente llegue confiadamente delante del Señor y póngale su petición. Póngale su queja, lo que usted le esté martirizando, lo que le esté llevando en su corazón, y el Señor le va a hacer el milagro. Recuérdese que el Señor dice que es un Señor que trabaja 7/24 por 365 días. Y por la eternidad. El Señor nunca nos va a decir que está ocupado. Nosotros muchas veces podemos decir, es que estoy ocupado, no puedo hacerlo. Cuando realmente el Señor puede estar ocupado. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible que si hay 7 millones de salvadoreños y todos le están pidiendo, y cómo el Señor es omnipotente? El impotente soy yo. Entonces creámosle al Señor, digámosle, Él conoce a mí, dice que Él está atento a nuestras súplicas, a mis necesidades. Él dice que conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, Él las puede. Él sabe por dónde a nosotros algo nos está molestando. Es decir, la palabra del Señor siempre nos va a alentar, porque siempre hay algo especial para cada uno. Fíjese que a veces nosotros decimos, pero es que realmente el Señor a mí, yo soy muy débil. Dice 1 Corintios 1:25 que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
todos nosotros delante del Señor somos débiles. Rápido nos desquebrajamos. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, el pastor lo mencionaba, entonces soy fuerte. ¿Cómo se contraponen dos situaciones? ¿Verdad? Palabras opuestas. ¿Cómo que yo voy a ser fuerte cuando sea débil? No puede ser. Pero en el ámbito espiritual, el Señor hace cosas que no son naturales. Nosotros esperamos que las cosas se den de manera natural, porque lo vemos con los ojos naturales, pero el Señor nos ve con los ojos espirituales. Por lo tanto, yo debo de creerle que el Señor va a hacer ese milagro. Y tercero, con eso terminamos, la peor situación de impotencia es cuando entendemos que por herencia nosotros venimos condenados a una muerte eterna, y que de esa muerte eterna la única solución es el Señor Jesucristo. Por más que nos afanemos, no vamos a poder, dice, añadir un codo a nuestra estatura, a menos que nos hicieran una operación, que hay operaciones para alargar los huesos, ¿verdad? Entonces uno dice: yo como quisiera medir tanto de estatura, y entonces si yo quisiera crecer, voy a tomar esto, hormonas de crecimiento, voy a hacer esto. Realmente, por más que nos afanemos, no podemos agrandar nuestro cuerpo. Pues de esa misma manera dice que nosotros no podríamos haber hecho nada para evitar la muerte eterna, pero como el Señor venció a la muerte, entonces Él, a través de su muerte en la cruz, nos dio a nosotros vida, pero vida eterna. Entonces, todos nosotros heredamos una naturaleza de pecado que venía en Adán. La naturaleza pecaminosa en todos nosotros está, y no es el famoso pecado que la gente le atribuye diciendo que el pecado fue haber cometido esto y lo otro, sino que todos nosotros traemos la desobediencia en nuestra vida. Todos nosotros fallamos, todos nos desviamos, todos aún hacemos lo mismo. Yo les decía ayer que la maldad, en la reunión que tenemos de hombres, les decía, la maldad está ligada al corazón del hombre. Y la traemos desde pequeños, y hacemos maldades sin que nos las hayan enseñado. Las aprendemos así. Lo bueno cuesta aprenderlo, lo malo lo hacemos fácil. O quizás solo yo, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes, pues, desde aquí se les ven las aureolas que tienen. Pero yo, así, ¿verdad? Como decía en una película, hay un artista: yo soy malo, muy malo, decía. Pues todos dicen que nos hemos corrompido, todos estamos llenos de pecado, y la única opción que teníamos era caminar al desfiladero. Pero el Señor dijo: no, yo no quiero que la humanidad se pierda. Por lo tanto, debo de establecer un nuevo pacto, y el pacto que estableció con el Señor Jesucristo permitió que nosotros tuviésemos vida eterna. Entonces, ¿cómo salvarnos de la muerte eterna? En 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Entonces, Dios dice que Adán, Cristo es el postrer Adán, es el que nos ha dado la vida eterna. Pero en el primero falló. Él falló, ¿por qué? Por una razón. Y siempre desde ahí viene aquella situación de echarle la culpa al otro, ¿verdad? ¿Por qué hiciste? Porque... Y empezó a pasarle la chibola, ¿verdad? Entonces, porque quien tuvo la culpa fue la mujer. Y la mujer, pues la serpiente. Bueno, al final de cuentas, creo que le echaron la culpa a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo salvarnos entonces nosotros de esa condenación? Es fácil entender que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, pues todos nosotros, dice la palabra del Señor, estábamos ya separados por Dios por el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Y qué les sucedía? Estaban destituidos de la gloria de Dios. No había opción sino que la muerte eterna. Así que la herencia del pecado fue cambiada, ¿verdad? Y fue cambiada por el Señor, no porque seamos nosotros fuertes, porque tengamos algún poder especial, sino porque Dios tiene un amor para nosotros. Porque aun cuando nosotros
éramos pecadores, dice que a su tiempo Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Quiere decir que eso es lo que a nosotros nos cambió la naturaleza que teníamos. La herencia de pecado fue cambiada por una herencia que nos dio, fue cambiada a mejorarnos para tener vida eterna. ¿No le da gracias a usted al Señor por lo que el Señor hizo en su vida? Si el Señor no hubiese venido para cambiar esa situación, nosotros estuviéramos ya dispuestos que cuando al morir vamos directo a la condenación eterna. Así que esa herencia de pecado usted ya no la tiene más. ¿Por qué? Porque la muerte eterna es para aquellos quienes no han reconocido al Señor Jesucristo como un Señor y Salvador. Yo no sé si todos los que aquí estamos hicieron una decisión de fe por el Señor, pero lo que la palabra del Señor dice que aquel, ¿verdad?, que no se arrepienta de su forma pecaminosa de vivir, realmente está condenado para la muerte eterna. Tito 3:7 nos habla de la esperanza. Fíjese aquí el apóstol en esta carta para Tito dice: para que justificados por su gracia, por la gracia del Señor, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué lo mueve a usted a llegar delante del Señor? Porque sabemos que después de esta vida, la gente dice: mire, gocemos esta vida porque después de esta no hay otra. ¿Cómo no? Hay una vida que es eterna. Porque también hay una condenación eterna que es la muerte segunda. Entonces, ¿quiere usted vivir de la manera que va a ir a condenación o quiere vivir para una vida que el Señor tiene preparada? Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Fíjese qué bendición. Usted es heredero de Dios, pero es coheredero con el Señor Jesucristo. A lo mejor usted es coheredero de algo. El co es que están en pareja. Yo trabajé en el colegio, un colegio aquí en Santa Ana, y había codirector, eran 2 directores. A lo mejor usted está como coheredero de algo en la tierra. Usted es dueño de la mitad de la posesión de una casa, de algo que usted tiene. Y el Señor aquí nos está diciendo que somos coherederos con el Señor Jesucristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiera Dios que este mensaje que se les ha traído, que la esperanza, cuando usted lo pierde, cuando pierde la esperanza, realmente lo ha perdido todo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos esperanza para los que confiamos en el Señor. Y eso es lo que nosotros, por lo que luchamos, por lo que trabajamos. Mientras estamos en este cuerpo físico, usted y yo tenemos que hacer una decisión por el Señor Jesucristo. ¿Quiere usted hacerlo en esta noche? Le voy a pedir que se ponga de pie y que oremos al Señor y que le digamos: